No sé si ustedes pensaron en algún momento que todo aquello que señalamos, por lo cual protestamos, todo ese abuso, todo ese despliegue militar en la frontera norte para parar a los migrantes mexicanos que querían llegar a Estados Unidos, llegáramos a verlo ahora en la frontera sur, con la nueva Border Patrol de Donald Trump, que está administrada por el gobierno del peje y que de hecho hasta le pagamos nosotros. ¿Ustedes se imaginaron hace 10 años, 15 años que íbamos a ver esto? Ese es el tipo de país en el que nos hemos convertido. Y desafortunadamente la gente aplaude porque piensa que esta gente no debe pisar nuestro territorio, que son violentos, que son mil cosas, ¿no? Esto ocurrió el día de hoy en Chiapas, pero antes de mostrarles esa para que vean que no es la única, quiero que vean que lo mismo ocurrió el 21 de agosto y que nos podemos ir más atrás y hay muchas notas donde se habla de la forma en que están tratando a los migrantes los miembros de la nueva Border Patrol de Donald Trump. Esta es la de hoy. Es una nota que podría, pues, de hecho es como una calca, ¿no?, de lo que pasó en la ocasión anterior. Periodistas y migrantes, no llega hasta arriba, no entiendo por qué. Le subo. Bueno, dice: policías federales agreden a migrantes africanos y periodistas en Chiapas. A empujones y golpes, los elementos federales rompieron el bloqueo que mantenían los migrantes, dejando a varios africanos y los 2 periodistas heridos. Elementos de la Policía Federal empujaron y golpearon a migrantes africanos para retirar el bloqueo que estos mantenían en la estación Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Al menos 2 migrantes resultaron heridos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital. También resultó lesionado un agente que fue trasladado en ambulancia al hospital del Iste en Tuxtla Gutiérrez. Los periodistas Damián Sánchez y José Torres denunciaron haber sido agredidos por parte de los uniformados cuando grababan el operativo, ¿no?, que esto ya no iba a pasar. Los migrantes africanos llevan 11 días allí en la estación, en la parte exterior de la estación Siglo XXI. Se quejan de que hace 2 meses que no reciben oficios de salida del centro de detención que les permita seguir hacia Estados Unidos. Antes, cuando un migrante irregular no era reconocido por su embajada, lo que ocurre con africanos y asiáticos, recibía un documento al salir de Siglo XXI que le instaba a dejar México en un plazo de 20 días. Esto era aprovechado para atravesar el país en dirección al norte. Desde el 10 de julio, después de que Donald Trump ordenó el operativo, con una orden ejecutiva del Instituto Nacional de Migración que cambió las reglas, los migrantes tienen 2 opciones, una incierta: regulación o salir del país por la frontera sur. No hay más. Desde entonces, decenas de ellos permanecen atrapados en Tapachula. No pueden seguir hacia el norte y rechazan retroceder al sur. Miren, esta orden ejecutiva tiene escondido al diablo aquí, porque les dicen, ya no es que tengas que abandonar en un plazo de 20 días el país por donde sea, sino que tiene que ser por la frontera sur. Es específico como lo dice, por la frontera sur. Dicho de otro modo, la Border Patrol de Donald Trump está controlando la frontera sur nuestra, ¿no? Por este motivo, los migrantes africanos iniciaron el lunes un bloqueo en las instalaciones de Siglo XXI. Permiten entrar a Policía Federal y Guardia Nacional, pero no así a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Las tensiones comenzaron minutos antes de las 9 de la mañana. En ese momento, agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal trataron de abrir un pasillo para que los funcionarios de migración accediesen a su puesto de trabajo. Ahí se produjeron los primeros empujones con los migrantes, que formaban una cadena humana para bloquear la entrada. Fue entonces cuando los 2 periodistas denunciaron haber sido golpeados, según explica Sánchez. Los 2 fueron zarandeados y recibieron golpes con el escudo y patadas en el suelo. Sobre la agresión, uno de los oficiales al mando aseguró no haberla visto y señaló que los periodistas se encontraban en medio de policías y los manifestantes, así que pues que se aguantaran, ¿no?, más o menos.
Los periodistas interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una nota en la que dijo que la Unidad de Asuntos Internos investigará la denuncia de agresión. No se tolerará en absoluto conductas alejadas de la legalidad y de los protocolos establecidos por parte de nuestros elementos. Posteriormente, los policías volvieron a entrar en tensión con los periodistas. Un autobús pretendía entrar a la estación migratoria y los africanos formaron un cordón alrededor de su puerta entre gritos. En ese momento, uno de los agentes comenzó a imitar a un mono como gesto despectivo hacia ellos. Al ver que los periodistas se habían acercado para grabarle, un grupo de policías los rodeó, tratando de quitarles los teléfonos celulares. Uno de ellos preguntaba, ¿de qué lado estás? Mientras que otro, señalando directamente a Sánchez, le amenazó, ni te acerques, güey. Cuando faltaban 15 minutos para las 10 comenzó el desalojo. Los migrantes trataron de hacer un cordón con sus cuerpos y se enfrentaron a empujones y golpes con los elementos policiales, quienes rompieron el cerco de los africanos. Protegidos con escudos, los policías empujaron a los migrantes hasta la zona del campamento. En este momento se registraron los principales enfrentamientos a golpes y patadas. Un policía y un africano casi se enfrentan a puñetazos, como si se tratara de un combate de boxeo. Algunos migrantes lanzaron botellas de agua hacia el cordón de uniformados y al menos un policía lanzó una piedra a la zona del campamento en el que duermen los africanos. La fuerza pública también empleó gas pimienta. El choque se alargó durante 5 minutos. En este tiempo, al menos 2 migrantes resultaron heridos, aunque solo uno tuvo que ser evacuado al hospital con sangre en la cabeza. Unos 15 minutos después, los policías trasladaron a uno de sus compañeros. El conflicto es complejo. Por una parte, los migrantes denuncian que ya no pueden seguir su camino hacia el norte como ocurría antes. Animal Político quiso conocer la versión del Instituto Nacional de Migración, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta en relación a los cambios en la política hacia los migrantes extracontinentales. Por otro lado, existe un enfado con el trato recibido por parte de migración, tanto en siglo XXI como en los procesos posteriores. Además, los africanos se sienten discriminados respecto a otras comunidades de migrantes como los asiáticos. De hecho, en la mañana llegó un grupo procedente de Sri Lanka y Bangladesh y los descontentos no querían permitirles el ingreso en el centro de detención. Finalmente, los asiáticos pudieron cruzar por el pasillo abierto por la Guardia Nacional, pero tuvieron que desandar sus pasos porque en siglo XXI no les recibieron, argumentando que se encontraban por encima de sus capacidades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una nota en la que dijo que el incidente ocurrió cuando el grupo bloqueó el acceso de los empleados a la estación migratoria, por lo que procedió a liberar las entradas, lo que provocó agresiones por parte de los migrantes. Claro, en todo momento se actuó de acuerdo con los protocolos. En los protocolos seguramente está el llamar a accionar haciendo sonidos como si fueran changos, ¿no? Monos. Esos son los protocolos. Y en estricto respeto a los derechos humanos de los extranjeros. Al margen del enfrentamiento, el conflicto sobre la prohibición de transitar hacia el norte continúa. Cada día llegan migrantes a la estación siglo XXI que se entregan con el objetivo de obtener el oficio de salida que les permita seguir su camino. Llegan, en su mayoría, tras largos trayectos desde Brasil, Ecuador o Chile y no aceptan que Tapachula sea el fin de su camino. La Border Patrol de Donald Trump. ¿Ya la vieron? Esa es. Es una vergüenza. Jamás, créanme, jamás me imaginé ver estas cosas en México. Nunca, de verdad, ni en mis sueños más locos. Yo no me imaginé nunca pasar a convertirnos en aquello que tantas veces criticamos, que nos parecía vergonzoso y nos sigue pareciendo a algunos. De verdad, nunca lo imaginé. Todos estos miembros de la Border Patrol de Donald Trump los pagamos nosotros y les pagamos para que vayan y de una forma muy despectiva hagan o imiten a un mono, como si los pendejos fueran rubios, ¿no? Les pagamos para eso. Saludos.